Buenos días, hoy 4 de septiembre del 2024 estamos aquí para darle continuidad al proyecto de la Escuela de Filosofía que lleva por título El Archivo de la Voz, que ya tiene decenas de compañeros que le han grabado su trayectoria en la escuela. En el día de hoy vamos a entrevistar la persona que precisamente ha entrevistado a ese conjunto de compañeros, es decir, que vamos a entrevistar al entrevistador oficial de esa iniciativa loable de la escuela, que es el Archivo de la Voz. Tenemos ante nosotros al doctor Alejandro Arbelo, una figura emblemática de la Escuela de Filosofía. Es egresado de la Escuela de Filosofía. Tuve el honor de graduarme junto con él. Nos asombramos de que ese día se graduaron una cantidad enorme de compañeros, porque tradicionalmente no se graduaba ninguno o uno solo, y nos graduamos nosotros dos. Estábamos felices porque fue una graduación masiva de filósofos ese día. Eso fue febrero del año 1988, que nos graduamos. 36 años. Sí, 36 años. Alejandro Arbelo, en su vida de estudiante, fue monitor de la Escuela de Filosofía, monitor de larga data. Yo conocí varios compañeros en la Facultad Humanitaria que llegaron a tener 7 y 8 años de monitores, porque en aquel entonces a veces la escuela no servía las asignaturas con la prontitud adecuada, y pasaba el tiempo, la gente duraba a veces hasta 7 años para graduarse, u 8 para hacer la carrera. Por tanto, Alejandro Arbelo fue monitor, vamos a decir, de larga data, con mucho mérito. Lo vi siendo monitor de muchos profesores emblemáticos y tradicionales de la Escuela de Filosofía. Luego, en el año 1988, en el mismo año de la graduación, Arbelo y yo participamos en un concurso de oposición a través de la Cátedra de Filosofía General. Yo recuerdo que Avelino fue jurado, Andrés Avelino, hijo, fue jurado de nosotros en ese examen, y ambos ganamos el concurso. Arbelo se fue ese mismo año, creo que en el último semestre de 88, se fue a Barahona a impartir docencia ya como profesor, con su propia carga docente. Es decir que Arbelo desde ese entonces catedrático de la Universidad de Santo Domingo, hizo todo su recorrido, pasando por las diferentes categorías que contempla nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Alejandro Arbelo, ahí mismo en el centro, donde fue enviado por la escuela, que es el Centro Regional del Suroeste, Curso, ¿no? Barahona. Alejandro fue director de ese centro. Recuerdo las iniciativas, ¿no?, que se desarrollaron en esa dirección para que Alejandro fuera director, pero por 2 periodos, ¿no? Fuiste director, y recuerdo que hizo una dirección muy exitosa desde el punto de vista académico. Y estando allá, sucedió para mí el acontecimiento académico desde el punto de vista bibliográfico más importante de la vida de Alejandro, que publicó, en ese entonces escribió su primer libro, que fue en el año 1994, su primer libro. Eso fue un acontecimiento, porque para nosotros la publicación de una obra, de un libro, es motivo de
de fiesta. Bueno, Alejandro publicó después luego otros libros. En 1996 publicó Filosofía del Silencio, que es un texto exitoso. Yo creo que ese libro lo han leído miles de personas aquí en el país. Tiene varias ediciones, como lo tiene el primero, ¿no? Que es filosofía, si quiere filosofar. También Alejandro publicó Los secretos de la argumentación jurídica en el 88, también muy exitoso, con varias ediciones. También Alejandro publicó Andrés López de Medrano, Criollismo, Dominicanidad e Hispanismo, eso fue en el 2016. Y con motivo del ingreso a la academia, recuerdo que escribiste Aristóteles o la precisión, apunte a la pasión del que nombra. Eso fue en el 2018 que vio la luz, pero había sido tu discurso de ingreso a la academia. Esos son los aportes fundamentales, además de artículos en los medios de opinión nacional e internacional. A ver, una figura, yo diría, muy productiva. Albero es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que tenemos el honor de compartir también. En el plano nacional, Albero fue director de la Feria del Libro. Fue rector de centro, un centro regional que opera en Gaspar Hernández, de UTESA, ¿no? Fue rector. O sea, es una persona que de una larga trayectoria, yo diría, es una figura, como dije ahorita, que habla por la filosofía, ¿no? Y que tiene una labor realizada con mucho mérito. Yo siempre he pensado que para la filosofía Albelo es como una imagen de la filosofía entre nosotros. Es como un hombre filosofía. Así yo siempre lo he visto, porque tiene una proyección muy importante entre la intelectualidad dominicana. Eso siempre yo lo visualicé. Por eso, por ejemplo, Albelo ha aparecido como una de las figuras clave en la promoción de la propia filosofía. Nosotros, cuando fuimos directores de la escuela, habíamos creado la tertulia en la Mateca. Por esa tertulia llegó un momento, después de años, llegó a su final. Y a mí me parece que la labor que hizo Alejandro en la Academia de Ciencias, con las tertulias que se hicieron allá, que tú coordinabas, eran la continuidad de ese trabajo que habíamos hecho en la Mateca. Y eso duró como más de 5 años, ¿no? Esa labor que hiciste en la academia, que se hacía semanal, y fue una actividad exitosa que lamentablemente cuando Albelo salió, esas actividades dejaron de hacerse. Lo que quiere decir que eso descansaba en la orientación y en el esfuerzo, en el espíritu de Alejandro Albelo, y estamos en una deuda con él en ese aspecto. Quiero decirle también que de alguna manera la labor que estamos haciendo a través del banquete, la iniciativa de la escuela, tiene que ver también con ese recoger esa tradición de la tertulia de la Mateca, la de la academia, y ahora la traemos aquí al espacio de la propia universidad. Es decir, que se le ha dado una continuidad en este periodo a esa iniciativa de años que nació con el esfuerzo de la Mateca. Yo
desde ese punto de vista reconozco la labor particular que Alejandro ha hecho como promotor de la filosofía en la República Dominicana. Creo que con esas palabras podemos comenzar a hacerle las preguntas al entrevistado, al que está acostumbrado a preguntar. Hoy le vamos a hacer unas cuantas preguntas. La primera pregunta, doctor Alejandro Arbelo, que es doctor egresado de la Universidad Complutense, mi compañero de doctorado. Bueno, que yo entré al doctorado por invitación de Alejandro, que me estimuló, hay que decirlo. Alejandro es también egresado, graduado con honores de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en filosofía. Doctor Alejandro Arbelo, usted, al igual que un grupo de compañeros, Tomás Nova, José Mármol, Jorge Ascensión, Giovanni Ferreira, somos compañeros que venimos del interior a estudiar a Santo Domingo. Yo quería preguntarle específicamente, ¿qué le motivó a usted a seleccionar la carrera de filosofía? ¿Encontró allí en la realidad de Gaspar Hernández algún estímulo para estudiar filosofía? Bueno, lo primero que yo quisiera, antes de entrar de lleno en el tema, profesor Morla, agradecer esta oportunidad que no estaba prevista. Yo creo que esto es una creación más del profesor Eulogio Silverio y en este caso suya, profesor. O sea, no estaba prevista esta entrevista porque esta idea el profesor Silverio la concibió para recoger a las grandes figuras, y yo mismo no me he visto nunca ni como una gran ni como una figura siquiera, pero naturalmente escuchar que una persona con los méritos del profesor Morla, con la trayectoria del profesor Morla, se expresa así de uno, no solo lo enternece, sino que de alguna manera también lo compromete. O sea, porque ahora quisiera yo realmente merecer todas esas expresiones jubilosas, gentiles, que el maestro Morla ha expresado acerca de mí, humilde servidor, y como bien ha quedado entrevisto, una persona que viene de lejos, que vengo de Gaspar Hernández, mi pueblo natal, que es un pueblo que está enclavado entre la cordillera septentrional y el océano Atlántico. Yo creo que eso tiene algo que ver. Eso algo tiene que ver con la conciencia de horizonte, con la voluntad de ensoñación, con la esperanza, el camino abierto que representa el azul, el mar, la montaña. Pero cuando yo ingreso a la universidad, cuando yo vengo a la universidad, yo hice cuarto de física y matemáticas. Sí. La idea mía, yo tenía la idea de estudiar ingeniería química o arquitectura. Pero cuando yo llegué aquí, me encontré con que la UAS, la Universidad Autónoma, era un hervidero de ideas. En cualquier espacio, por donde quiera que uno se desplazaba, se encontraba con pequeños núcleos, como si fuese en la Atenas antigua, un grupo de personas escuchando a alguien que tenía la palabra, y luego se escuchaba que alguien respondía, y siempre salían a relucir los nombres de los filósofos, y muy particularmente los nombres de Marx, de Engels, de Hegel y de Aristóteles. Entonces, yo desde mi campo era lector, pero básicamente lector de literatura e historia, que eran mis pasiones, pero acceso a la filosofía en Gaspar Hernández
no tuve, no tenía. De manera que en ese sentido yo creo que yo soy como una hechura vocacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque al escuchar eso dije, pero esto es lo que yo quisiera tener como explicación, era lo que yo creía que yo podía encontrar en la química, como las claves para una explicación del cosmos, del funcionamiento de la realidad, de la naturaleza, incluso de la física, más allá de lo visible, de lo que se llama física teórica o astronomía. Entonces yo cambié. Entonces tuve la oportunidad de tener un profesor de esos profesores que encantan en la introducción a la filosofía, que fue el profesor César Cuello Nieto, que el profesor ha tenido ya en el Archivo de la Voz como huésped, y yo sencillamente me olvidé de todo lo demás e ingresé a la carrera de filosofía. No fue fácil ingresar, porque para ingresar en ese momento, no sé si todavía es así, había que pasar por la unidad de orientación, el departamento de orientación, y en orientación trataron de convencerme de que no escogiera esa carrera. O sea, me aplicaron los test que se aplicaban entonces, y los intereses que me salieron fueron, en primer lugar, interés matemático, y en segundo lugar, interés verbal. Y el psicólogo que me atendió pues, me trató por todos los medios de que yo no estudiara esa carrera, pues no, pero tú puedes estudiar ingeniería, tú puedes estudiar derecho, tú puedes, a la segunda, vete y piénsalo, a la segunda cita, él volvió otra vez y digo, no, pero que yo quiero estudiar esta carrera. Entonces, finalmente yo le dije, pero dígame una cosa, es que yo no doy para estudiar filosofía, porque si yo no doy, no voy a estudiar eso. Él me dijo, no es ese el hecho, estamos pensando en su colocación laboral, oiga el criterio, su colocación laboral al final de sus estudios. Finalmente él quería que yo hiciera un profesorado en matemáticas. Mira, el país necesita profesores en matemáticas y usted va a tener empleo seguro. Y digo, no, pero que ese no es el problema. Yo no quiero estudiar porque necesito un empleo. De hecho, yo lo que pensaba, me imagino que es el caso del profesor Silverio y el profesor Morla, yo nunca pensé que yo iba a trabajar. Yo lo que pensaba era hacer mi carrera y retornar a mi campo, retornar a mi pueblo natal. Pero bueno, ya vinieron otras cosas y yo me quedé ilegal viviendo en la ciudad de Santo Domingo, como inmigrante. Muy bien. No sé si eso responde a la inquietud del maestro. No, muy bien. ¿Recuerda algún profesor o varios profesores en tu comunidad, en Gaspar Hernández, que influyeran en ti, que te estimularan a avanzar, a seguir hacia adelante? Muchos. Yo creo que la vida, Unamuno habla de lo que se denomina intrahistoria. A veces hay pequeños acontecimientos menudos en la vida de uno que lo marcan de una manera definitiva. Por ejemplo, en mi casa, cuando yo ingresé, yo vivía con mis abuelos. Cuando llegó el momento de entrar a la escuela, yo llegué en un tiempo en que todavía no tenía la edad para entrar a la escuela. Entonces, mis hermanos ya estaban en la escuela. Yo soy el cuarto de 6 hermanos, de padre y madre. Y entonces yo tomaba los cuadernos de ellos y me ponía a escribir, a imitar las letras. Entonces mi madre, que vio eso, me puso en una escuelita particular de un profesor que estaba a 2 casas de la casa donde residíamos, en la calle Independencia, esquina Nuestra Señora del Carmen. Entonces, ahí yo hice como 2 meses o 3 de escuela preprimaria. Entonces, cuando me llevaron a primero, yo sabía ya
leer y escribir. No sé cómo se produjo eso. O sea, y entonces, en primero yo me sabía todo lo que me enseñaban en la... Entonces esa profesora, que siempre recuerdo, la profesora Josefina Brach, bueno, se encariñó conmigo a un punto tal que ella como que me adoptó. Bueno, pasó el año y me pasaron a segundo. Entonces, en segundo, como yo era adelantado de primero, cuando yo llegué a segundo también me sabía todo lo de segundo. Todo lo que iban dando, yo le decía al profesor que yo lo podía resolver. Entonces, yo no hice el segundo. Me pasaron de primero a tercero. Me ahorré un año. Pero yo creo que ese acontecimiento casual, que fue meramente casual, pudo marcar mi vida. Pudo marcar mi vida porque yo entonces encontré en los estudios como una fuente de satisfacción. O sea, el estudio me dijo, no, pero mira, estudiando tú puedes, sin que yo pudiera verbalizarlo ni conceptualizarlo, tú puedes convertirte en referente, porque eso es noticia, porque eso se va instalando. Eso se va instalando. Sí. Y efectivamente los estudios fueron para mí eso, como una sombrilla o como una suerte de salvavidas que me permitió navegar y crear una buena fama en el pueblo, de buen estudiante o de lo que fuese. Y de alguna manera, por vía del estudio, también adquirí el virus de la lectura. Desde los 12 o 13 años me enamoré de los libros. Mi madre, que era una persona, vamos a decir, de pocas letras, pero de muchas luces, cometió un regalo. Cuando yo cumplí 15 años, ella, usted sabe que los 15 años, aún para los varones en el Cibao, es una fecha especial. Y mi madre me regaló una cesta de libros, cosas raras, para la época. Ella me regaló una cesta de libros, como de esas cestas que se usaban para el pan en el Cibao. Sí. Una cesta llena de libros. Yo todavía tengo... Pero no como 10 o 15 libros. No eran tantos. Eran como 6 o 7. Ahí estaba La Mujer de Severo Catalina, que todavía lo conservo. La Divina Comedia del Dante, que todavía la conservo. Una edición pequeña, no la grande, del Quijote, que todavía la conservo. Yo ni sé de dónde ella consiguió esos libros. Entonces, eso trajo algunas consecuencias negativas también, que yo, por ejemplo, yo vivía al lado de un río caudaloso, yo no aprendí a nadar. Yo no aprendí a bailar hasta el día de hoy, aunque estoy casado con una bailarina clásica, la pobre. Yo no aprendí a bailar. Y desde entonces yo me convertí en una suerte como de mascota casera. Yo nunca me alejaba de la casa. Yo tengo un hermano que por respeto a él, pero es mi hermano inmediatamente menor, pero él, a diferencia de mí, él en un pueblo pequeño, que era un pueblo como de 3 calles, de cascajo entonces, que ni asfaltadas estaban, él salía de la escuela y andaba. Y yo recuerdo que mamá le decía, pero ¿qué es lo que tú tienes tanto que ver que no lo puedes ver entre el amanecer y el atardecer, que tienes que salir también en la noche? Pues yo no salía aparte, yo vivía en mi casa, metido, porque ahí yo encontraba todo lo que yo necesitaba. Y ahí yo pienso que adquirí también un vicio que dicen que es muy malo, que es el de leer acostado. Yo todavía disfruto leer acostado, para que quede la parte anecdótica también. Sí, está muy bien. Entonces, bueno, yo creo que esa profesora y el profesor Emilio es un pariente de él, Eliseo de Morici, fue clave en la forja de mi personalidad, además de los hermanos y la madre. Pero luego, cuando yo llegué a primero, una profesora de lengua española nos puso a hacer una composición. Y entonces nos dijo, escojan un tema. Y entonces yo escogí el tema de la natividad, de la Navidad.
Y entonces escribí a mano una página. Bueno, pues la profesora se volvió loca con eso, la profesora Ramona Morales. Y ella fue con esa paginita leyéndola por todos los cursos del bachillerato ya. Y entonces eso yo creo que también me impactó, porque me dijo como que escribir era bueno y que escribir te podía asegurar, vamos a decir, en mi mente de muchacho de campo de la época, te podía asegurar como ser tomado en cuenta. Y entonces así yo a esa edad comencé a escribir los primeros poemas, los primeros pensamientos, motivado básicamente por esa profesora. Luego tuve otros profesores, como el profesor Jeremías Flete, en sexto, que también me adoptó, yo creo que como mascota, el profesor Rafael Ceballos, que aún viven ambos, y otro profesor de gratísima recordación para mí fue Reinaldo Polanco. Reinaldo Polanco era profesor de inglés, pero era un lector, y entonces él tenía un librero que debía tener como 2 metros por 1,5 metros. Y en los pueblos entonces no había muchas distracciones. Después que uno jugaba un poco de voleibol o corría en el play, no había mucho más que hacer. Entonces yo lo que hacía era que leía. Y el profesor Reinaldo me fue prestando de manera sistemática todos los libros. Eso sí, uno a uno. A veces yo quise llevarme dos y me dijo, no. Cuando tú leas ese, yo te presto el otro. Ahí conocí un autor que para mí fue, claro, un autor poco conocido, pero él tenía una obra que es La Hora 25, de Constant Virgil Georgiou, que es un autor rumano emigrado a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y que después que yo estudié filosofía me di cuenta de que era un autor existencialista, precisamente del existencialismo de corriente cristiana. Hoy tengo y he leído alrededor de 20 libros de Constant Virgil Georgiou, y es uno de mis autores predilectos, junto con esos autores que leí en esa edad tan temprana y que no he dejado de leer nunca, que estaban en esa cesta, y que olvidé mencionar la Ilíada y la Odisea, que estaban ahí también. Yo me imagino que algún profesor les recomendó a mi madre, porque ella leía, pero ella lo que leía era la Biblia. Ella se orientó, preguntó. Yo creo que sí. Algún profesor de esos le dijo, nunca lo he confirmado, pero a lo mejor la profesora Ramón... ¿Y tú nunca le preguntaste en vida? Tampoco, no, porque uno eso lo veía como parte de la rutina. Sí. Entonces, en mis estudios preuniversitarios, el profesorado jugó un papel fundamental, porque mis padres, lo que eran de profesión comerciantes, okay, no tenían eso de apertura hacia la literatura ni la filosofía. Ahora, mi padre sí, cuando yo comencé a hacerme joven, adolescente, yo le pedía que me enseñara a envolver. A ver si tú recuerdas esto. Hay una manera de envolver en papel que no es en funda, y que lo hacen con muchísima gracia los comerciantes. Le hacen como así, sí, y lo cierran. No, yo trabajé en un colmado. Tú lo sabes. Yo trabajé en un colmado, era así. Entonces, ahí yo envolvía y le daba la vuelta. Exacto, media libra de habichuela. Yo trabajé en un colmado. Bueno, media libra de habichuela. En el trayecto de los 12 a los 13 yo trabajé en un colmado. Media libra de maíz, media libra de sal. Y entonces yo veía que eso me parecía como gracioso. Entonces yo le decía a mi padre, digo, pero enséñeme que yo puedo ayudarle. Y entonces mi padre, me imagino que lo diría a los otros hermanos también, nos decía, a mí me decía repetidas veces, digo, no, estudie. Tú sabes lo que significa cuando decían ustedes. Sí, bueno, sí. Estudie. Estudie para que no sea un esclavo como yo. Su trabajo es estudiar, estudie. Y efectivamente los hermanos míos estudiamos todos, pero ninguno, excepto uno, yo creo que ninguno sirve para mucho, porque lo que hicimos fue que nos dedicamos a estudiar humanidades y a ejercer de profesores, todos. Y yo pienso que eso tuvo que ver con eso.
porque pudimos también hacer humanidad y aprender algo de comercio, como tales. Claro, claro. Y mira, yo creo que uno no viene a la universidad por casualidad. Para que entienda la pregunta, yo le debo al movimiento estudiantil y al Club 27 de febrero el haber visto la posibilidad de venir a la UAS. ¿Qué te permitió a ti ver el camino de venir a estudiar a la universidad? ¿Cómo tú la viste, esa posibilidad? La universidad en mi pueblo se hacía presente por un grupo de jóvenes que estudiaban en la universidad diversas carreras y que iban habitualmente cuando cerraban el comedor en la universidad. Ellos no tenían más remedio que retornar a sus casas. Y entonces allá formaban parte de los coros de música de la iglesia, porque ahora coro es otra cosa, de los grupos de teatro, de los grupos de poesía coreada. Y entonces yo había estudiado algo de música con mi hermano Genaro, que es músico, y en la Academia Municipal de Música. Entonces, digamos que ellos me buscaban porque yo tocaba la guitarra. Y entonces yo era parte de los coros, yo hacía serenata con ellos, y yo pienso que ahí quedó abierto el camino hacia la universidad. Yo era parte de ellos y yo vi como algo natural que terminados mis estudios yo viniera a la universidad. Pero éramos muy pocos los que salíamos de... Ustedes no se imaginan de dónde yo soy todavía. O sea, hoy mi pueblo es un pueblo, vamos a decir, como todos los municipios, pero en realidad cuando yo salí, 1978, era una aldeíta. Sí. Y era realmente una hazaña. Eran 3 calles. 3 calles. Cuando yo salí de Vallaguana eran 3 calles. Claro. Sí. Y era una hazaña. Y naturalmente cuando uno decía que estudiaba en la universidad o alguien se enteraba, el trato era distinto. Eso es un mérito. Incluso uno podía salir de aquí mismo, de ahí del alma mater, frente a la biblioteca. De ahí uno podía salir sin dinero para su pueblo, porque con solo verte con una cátedra o un libro o un cuaderno, la gente se paraba y te llevaba. Es que antes no había dinero tampoco. Tú y yo íbamos caminando a La Sirena a comer dulce, pero claro, a pie, porque no a pie hablando. Y hablando. Claro. Profesor, y una vez usted está aquí en la universidad, aparte de César Cuello Nieto, que usted le reconoce que influyó en usted, ¿qué otros profesores desempeñaron ese papel de ser estimuladores, orientadores al interior de la carrera de filosofía? Porque ya usted ha dicho que usted se forma como filósofo aquí en el aula universitaria, a través de la carrera de filosofía. Sin duda, yo creo que yo soy una ventana o una hoja madura caída del árbol de la UAS que cobró vida propia. Sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo no soy personalmente explicable. Yo soy un producto neto de esta institución, hasta el punto de que no creo que nuestros estudios de posgrado y nuestros estudios, incluso doctorales, hayan dejado una huella tan honda en mi perfil personal como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la universidad yo tuve profesores que literalmente me adoptaron como cosa propia. Y puedo empezar por el primero que me adoptó, que fue el profesor Miguel Sáez. El profesor Miguel Sáez todavía yo no era monitor, cuando tomé la historia de la filosofía 1. El profesor Miguel Sáez me tomó tanto cariño, me orientó tanto, me dio tanto y me quiso tanto que él tiene un solo hijo y me dijo que a ese hijo le iba a poner mi nombre. Yo no lo conozco, el niño, pero Lusitania sí, porque es su compadre. Es un hombre viejo. Sí. Y su hijo se llama Alejandro por mí, porque yo pienso que me adoptó como una mascota.
como tantos otros profesores. Bueno, luego, estando ya en la carrera, sería cosa de, deberíamos tener un año, yo debería tener un año, se presentó un concurso para monitor. Y eso sí quisiera yo destacarlo en términos institucionales, aunque sea a fuerza de hacer un paréntesis. Yo concursé para monitor 1979 y participamos 27 jóvenes, porque se publicaba en los murales de la universidad. Participamos 27 jóvenes. Porque venían de las otras carreras. De otras no muchas, eran de la escuela. no eran de la escuela, porque en la escuela de filosofía sí. estudiábamos 6 o 7 sí. en ese momento. Y algo que yo quisiera destacar como parte de esa tradición que usted ha rescatado, yo concursé para monitor, pero luego para ser ayudante, cuando ya terminé mi plan de estudios, tuve que concursar otra vez. Y luego cuando nos graduamos y se presentó el concurso para la cátedra de Filosofía General, tuve que concursar otra vez. O sea, que en la Escuela de Filosofía hasta el día de hoy, y hay que reconocer, creo que lo hemos hablado a espaldas del maestro Eulogio Silverio, hay que reconocer que en la Escuela de Filosofía el concurso es una institución. El concurso es una institución y me ha llenado de emoción cómo he visto la lección inaugural que han ofrecido 4 profesores que han entrado hace 5 o 6 meses a la escuela, porque yo creo que es de las cosas buenas que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de lo que ha garantizado de algún modo la calidad del staff de académicos que hoy conforman la Escuela de Filosofía. Escuché de voz del profesor Silverio, y me disculpan el paréntesis, que dijo en alguna ocasión, yo con respecto a los concursos voy a hacer exactamente lo que hizo el profesor Rafael Morla cuando fue director. No voy a participar como miembro del jurado. Que sea el jurado el que tome su decisión, que sea el jurado el que evalúe con independencia a los concursantes, y yo me limitaré a las partes de jurisdicción administrativa, de la gestión, de llevar, de recomendar, y creo que eso es muy bueno y es bueno rescatarlo por la memoria de la escuela. Pero volvamos al concurso pensando en los profesores que han sido capitales en mi pobre vida personal y en mi vida académica, donde también he tenido oportunidades que creo que ni nunca soñé y no estoy de acuerdo de que las merezca del todo. Se presentó ese concurso y la directora de la escuela era la profesora Lusitania Martínez, que para pres nuestra, ahí está, llena de vida, llena de salud y activa, como siempre ha sido. Activa, siempre la vemos en los banquetes, en el precongreso que organizó el profesor Silverio al frente de su equipo, el precongreso con miras al 6º Congreso Dominicano de Filosofía. Ahí la vimos activa, como siempre, y vital. Bueno, y yo concursé, pero claro, yo nunca pensé, eso es algo muy típico de la gente que venimos del interior. Yo en ningún momento pensé que yo iba a concursar para ser escogido, sino que yo concursé con la idea de enterarme cómo era un concurso en la UAS, que no ha cambiado en la escuela, no ha cambiado. Sigue el mismo modelo. Era lo que se llama un concurso de expediente, había que entregar un currículum y eso tiene un valor en puntos. Un examen sobre la materia, un examen escrito que evalúan 3 jurados. Sí. Lo mismo que el concurso de expediente, igualito como lo ha hecho la escuela en este último concurso, y una evaluación oral. Una evaluación oral, el jurado, son 3 jurados, te hacen preguntas acerca del programa de la materia. Esa fue mi primera experiencia de concurso. Bueno, yo concursé y naturalmente yo me fui
tranquilo. Pasó un tiempo, pasaron meses, y para mi sorpresa, era una sola plaza. Para mi sorpresa, me escogieron a mí. Eso introdujo un giro cardinal en mi vida. Cardinal en mi vida. Y fue el motivo de que yo no retornara a mi pueblo. Porque a todo esto, si me permiten, yo quisiera narrar algo personal. Ya les había dicho que mis primeros años yo me los pasé con mis abuelos. Y mi abuela decía que yo tenía una luz. Pero yo no voy a entrar en esos detalles. Y mi abuela, no sé si por temor ella quería que yo fuera sacerdote. Mi abuela, Marcela Polanco se llamaba. Y entonces... ¿Esa abuela era materna? Esa abuela era materna, pero no era mi abuela propiamente. Ella era hermana del papá de mi mamá, pero no tuvo hijos. Ella y su esposo, Toribio, mi otro abuelo, no tuvieron hijos. O sea, que ella estaba imposibilitada de ser abuela. Claro, entonces a mamá se la llevaron ellos para su casa y la criaron como hija. Y después ellos se iban llevando, los hijos de mamá, se llevaron a mi hermano Genaro. Y cuando Genaro creció, que estuvo en edad para entrar a la escuela, me llevaron a mí. Y entonces ella quería, porque ellos vivían solos, entonces ella quería que yo fuera sacerdote. Y yo realmente llegué a hacer los cursillos vocacionales en el seminario San Pío X, en Licey al Medio. Pero mamá no quería que yo fuera sacerdote. Y las madres pesan mucho en uno. Y mamá fue que me dijo, pero mejor vete a la universidad. Y tú lo piensas mejor. Y después tú entras a hacer y te metes a cura. A lo que tú quieras. Pero en el fondo yo sé que ella no quería. Porque llegaron a avisarme para que... O sea, ustedes saben cómo son las vocacionales. Tú vas y te pasa como una pasantía cuando tú todavía no has terminado el bachillerato. Hacen unos ejercicios espirituales, tienes que fregar, que uno nunca lo hacía en casa, fregar los trastos. Hay un horario de acostarse en el seminario, hay un horario de oír misa, y yo estuve ahí. Víctor Burgos estaba ahí, era de los seminaristas que ya estaba terminando. Yo me recuerdo de Víctor, usaba barba y era flaco. Como todos nosotros. Claro. En algún momento. Y entonces yo vine para la universidad, pero en ningún momento a mí se me ocurrió dizque hacer el filosofado. Pero luego que ingresé a la carrera sí lo pensé. Digo, pero mira, yo puedo hacer aquí, porque ya yo tenía la experiencia del seminario, ya yo sabía que los primeros 4 años eran de filosofía. Digo, pues yo puedo, después que estaba en la carrera, digo, mira, si yo puedo hacer mi filosofado y luego entrar al seminario. Pero esa monitoría, haber entrado como monitor a la universidad, yo creo que le introdujo un giro cardinal a mi vida. Quisiera hacer una anécdota para la posteridad. La presidenta del jurado era la profesora Lusitania, pero los 2 miembros, había otros 2 miembros del jurado. Uno era Andrés Avelino, que luego lo encontramos siendo jurado cuando tú y yo concursamos para profesor. Sí. El mismo Andrés Avelino. Andrés Avelino. Y el otro jurado era Miguel Sáez, a quien ya mencioné. Sí. Bueno, que ambos descansen en paz. Bueno, sí, pero que a uno se le hace hasta difícil pensarlos como idos. Sí. Me pasa con Nova. Pero como quiera tienen derecho al descanso. Claro. Entonces, cuando ya tenemos como desde las 10 hasta la 1:00, preguntas van y preguntas vienen, pero siempre del programa de la materia, el profesor Sáez dice que va a hacer una última pregunta. Yo no me recuerdo de qué fue lo que me preguntó el profesor Sáez. La profesora, yo recuerdo estar el profesor Sáez, porque es un momento memorable para mí. El profesor Sáez estaba
A la derecha de la profe y a la izquierda estaba el maestro Avelino. Yo no recuerdo qué fue lo que me preguntó mi querido, admiradísimo profesor Sáez. La cuestión es que cuando él me hizo esa pregunta en medio del concurso, la señora directora se volteó y lo miró. Y con esa parsimonia que ella hablaba, yo creo que después ella se volvió más enérgica. O cuando ella habla públicamente es más enérgica. Pero así en el ámbito privado, Lusitania es dulce y apacible. Entonces, ella, cuando el profesor Sáez terminó de hacer la pregunta, dice: pero profesor Sáez, él no va a ser profesor, él lo que va a ser monitor. Y el profesor Sáez reaccionó rápidamente y dice: ciertamente, yo retiro la pregunta, señora directora. Y ahí terminó el concurso. Y yo me fui. Bueno. O sea, ¿por qué digo eso? Porque quiero decir que, consciente o inconscientemente, yo siempre he sido un protegido de Lusitania. Y yo quiero decirlo para que conste y para que ella sepa que el sentido, la gratitud que yo siento hacia ella es infinita. No hay palabras que la puedan apresar. Luego ya ahí es cuando comienza ese recorrido que usted ha hecho mención. Yo luego conocí al profesor Norberto Soto, fui su monitor. Conocí al maestro Andrés Paniagua, fui su monitor. Y esa gente me hizo suya. O sea, el profesor, todavía yo tengo libros que me regaló el profesor Norberto Soto tratando de formarme. El profesor Norberto Soto fue quien me dijo: mira, te conviene tomar práctica y enseñar en el bachillerato. Y él mismo me recomendó en un colegio, el Colegio Hostos, donde yo impartí clases de literatura y de historia. Ahí fue el profesor Darío Solano. Darío Solano y el propio Norberto Soto. Sí, sí. Él era muy amigo de doña Gisela Concepción. Que Gisela Concepción era, yo creo que sí, Gisela Concepción, que era la directora y propietaria, estaba en la calle Las Mercedes. Entonces yo ahí hice, y todo eso me sirvió luego porque te agregaba puntos. Claro. para cuando concursé para ayudante. Todo eso tiene un valor en puntos. Todavía es así, maestro sí. Silverio. Entonces, bueno, luego di con Paniagua, Andrés Paniagua, que fue fundamental también en mi vida. Me recomendó lecturas, me puso a dar clases, porque ese es el sentido de la monitoría. Y me alegra mucho saber que el profesor Silverio quiere rescatar esa institución para la escuela, pensando en el porvenir, en cuando nosotros ya no estemos. O sea, porque con la monitoría se inicia la carrera docente. Esto es bueno decirlo porque yo sé que hay mucha gente joven que no conoce, no tiene estas vivencias que tuvimos nosotros, que los tres fuimos monitores. Entonces, el monitor es para formar al docente de mañana de la universidad. Claro. O sea, no es lo mismo. Es una escuela. No es lo mismo entrar por arriba que usted ser monitor, ser ayudante, sobre todo si usted tiene un profesor, como fue el caso mío, como Norberto o como Andrés Paniagua, que te ponían a dar clase y él se sentaba atrás con una libreta. Ahí te mira. Y Nóvida y Darío. Claro, mira, no hagas, mira, haz esto así, mira, haz esto así, dale más beligerancia a los estudiantes, o sea. Entonces, eso no hablemos ya de aquellos que tuvieron un papel primordial en nuestra formación, como el maestro Jesús Tellerías, que nos dejó tanto, la profesora Van Nayani, que fue también nuestra formadora. Y desde el punto de vista informal, hay que mencionar a otros que no fueron así profesores de planta nuestros, como el maestro Darío Solano, pero que sí fueron para mí maestros en igualdad de méritos, como el caso del maestro Novas, que fue mi condiscípulo, mi compañero, mi amigo, mi hermano, pero que también fue un faro de luz en mi formación profesional en el grado. Bueno, muy bien. Vista su trayectoria,
que para mí es una trayectoria hermosísima, valiosa y de una gran calidad. Me gustaría preguntarle, ¿ha valido la pena estudiar filosofía? Sin lugar a dudas, profesor, porque yo creo que la filosofía nos incita a vivir la vida en un plano más alto. Es decir, la filosofía nos permite esa conciencia de horizonte que se pierde en la inmediatez, en la cotidianidad. La filosofía no solo nos invita de una manera rigurosa a mirar profundamente hacia el pasado, sino profundamente hacia el porvenir. O sea, en filosofía, la conciencia de lo que hemos sido como humanidad, como familia occidental, familia cultural occidental, es cardinal. La filosofía nos obliga, nos exige que nos interesemos vivamente por lo que hemos sido como Occidente, como humanidad, pero también como forma concreta de humanidad que se dice dominicanidades. Decir humanidades, en concreto, se dice, como suele decir Aristóteles, que dice que el ser se dice de muchas maneras, se dice dominicanidades. O sea, el tipo de filósofo que forma la Universidad Autónoma de Santo Domingo no es un descastado, es un profesional que con plena conciencia de la familia cultural occidental y de la gran familia humana, es también un sujeto, deviene también un sujeto consciente de lo que somos, de lo que hemos sido, de cómo se ha construido este fragmento de patria que se llama la República Dominicana. En ese sentido, esta escuela está justificada. Está justificada porque yo creo que es un asunto de responsabilidad frente a la nación, frente al Estado-nación que ha hecho posible esta escuela y particularmente esta institución. Esta escuela que es la primera escuela de filosofía de América, que mucha gente a veces no es consciente de la ardua responsabilidad que supone ser parte de esta escuela y máxime estar al frente del equipo directivo de esta escuela. O sea, esta escuela es intrínseca a la existencia misma de la universidad. Y eso es muy bueno decirlo. Hay que recordar que esta es una universidad pontificia y que las universidades pontificias necesariamente tienen que ofrecer siempre la carrera de filosofía. Y digo eso porque en los años 90 había mucha gente que vivía diciendo que había que suprimir la carrera de filosofía dentro y fuera de la universidad. Como dice el adagio, la ignorancia es audaz. La ignorancia es audaz. Entonces, ¿qué pasa? Que en la filosofía, la parte escatológica, la parte de los fines, en términos axiológicos, términos morales, axiología, pero en términos sociales es escatología. Es decir, la filosofía del porvenir o utopía es un capítulo central de la filosofía, lo encontramos por donde quiera. ¿O acaso en la política de Aristóteles no se plantea la ciudad ideal? Que dice que debe estar amurallada, debe estar en un lugar, debe ser autárquica, no debe tener más de 500 ciudadanos. Y la República de Platón, que usted ha comentado con tantísima gracia y acierto en el último banquete, ¿no es acaso una propuesta de sociedad ideal? Porque cuando pensamos en utopía, es fácil remitirse a la Ciudad del Sol de Campanella, al texto La Utopía, a la Nueva Atlántida de Bacon. Pero ¿y la idea del Timeo? Esa idea del Timeo, de esa sociedad ideal que está en Platón, ¿eso no es una utopía también? Entonces,
las naciones, las familias culturales, la humanidad es un siendo. Es como dice el don Federico habitualmente, es una realidad en gerundio. Entonces, nosotros en la escuela de filosofía no solo se nos forma para comprender el pasado y el presente, sino también para mirar hondo hacia el porvenir. Y por eso en esta escuela, antes que habernos aferrado a un presente que muchos llaman disque pragmático o pragmatismo, que lo que quiere hacer es mutilarnos el sentido de horizonte, en esta escuela también vivimos preocupados por el porvenir de nuestro país. El porvenir en sentido amplio. No solo el porvenir político y económico, sino también el porvenir cultural, porque de alguna manera del plan de estudios de este grado en filosofía que ofrece la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos incita a pensar en la República Dominicana como una responsabilidad colectiva, pero muy particularmente como una realidad con vocación de eternidad. Muy bien. Se habla con frecuencia, profesor, se hace la pregunta aquí, la oigo entre estudiantes y hasta profesores de aquí de la Escuela de Filosofía, se hacen la pregunta de si existe una filosofía dominicana. A propósito de eso, me gustaría preguntarle, ¿cómo usted ve el presente y el futuro de la filosofía? Y vincularlo con esa pregunta. Yo creo que sería muy importante. ¿Cómo usted evalúa el presente y el futuro de la filosofía? ¿Se está trabajando realmente para darle respuesta a esa inquietud de si existe una filosofía dominicana? La filosofía, como dice Ortega y Gasset, un planteamiento que nosotros hemos discutido fuera de cámara alguna vez, dice Ortega y Gasset que los filósofos son, él dice son especialistas en universos. Pero de lo que se trata es de la expresión formal, de la aplicación del método, en este caso de la dialéctica. Me refiero a la dialéctica platónica, porque cuando Platón habla de dialéctica, no lo está hablando en el sentido hegeliano, que está más cerca del sentido heraclitiano de la dialéctica. La dialéctica sería lo que hoy llamaríamos pensamiento crítico, critical thinking o lógica informal. Es decir, la dialéctica entendida como un conjunto de operaciones lógicas hechas a base de conceptos como analogía, relación, diferencia, clasificación, conceptualización. O sea, esas enseñanzas que en Platón están bien claras, por ejemplo en el Fedro, bien claras, clarita, ahí está la idea de dialéctica bien clara. Esas operaciones que luego uno a partir de las categorías de Aristóteles puede cimentar, o a partir de Lisagoge o el Tratado de las 5 Voces de Porfirio, puede, vamos a decir que, perfilar, depurar, son el instrumental básico para pensar. Ahora, la cuestión es, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas? ¿Y con qué propiedad se puede hablar o no de filosofía griega, de filosofía alemana, de filosofía española? Lo ideal sería hablar de filosofía en términos de familias culturales, que es un poco la intención del profesor Silverio, con miras al 6º Congreso Dominicano de Filosofía Santo Domingo 2025. Pero, ¿qué es lo que hacen los griegos para hacer algo que hemos llamado tradicionalmente filosofía griega? Bueno, ellos aplican la dialéctica a unos temas. ¿Y cuáles son esos temas? ¿O son temas eternos? ¿Cuáles son los temas de la filosofía griega? Los temas de hoy. Porque lo que varía no es la dialéctica, lo que varía no es el método de trabajo. Lo que varían son los temas. Por ejemplo,
no hay una reflexión sobre el amor en la filosofía griega. No hay una reflexión sobre la sociedad. Claro que la hay. No hay una reflexión sobre la moral. No hay una reflexión sobre la amistad en la ética nicómaco. No hay una reflexión sobre la sabiduría no hay una reflexión acerca de qué es el griego. Yo lo puedo recordar, pero yo no quiero dañar este encuentro tan cálido haciendo referencia a qué entiende Aristóteles que es un amigo o qué entiende Aristóteles que es un griego. En la política él dice, por ejemplo, mira que casi es lo mismo decir bárbaro y esclavo. Y en Platón, en Sócrates, está claro qué es un griego para ellos. Y entonces cuando nosotros nos preguntamos qué es un dominicano, no desde el punto de vista sociológico, no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista folclórico, no desde el punto de vista antropológico, sino qué es ser dominicano, que es la misma pregunta de qué es ser humano. Lo único que estamos hablando de una humanidad concreta. Entonces, cuando un filósofo dominicano piensa desde la dialéctica, es decir, mirando a lo dominicano como expresión de las múltiples determinaciones de lo dominicano, de la dominicanidad, está haciendo filosofía. Y si le está haciendo desde aquí, con un tema de aquí, y está aplicando la misma dialéctica que han aplicado los filósofos siempre, desde Sócrates hasta Heidegger, o Sartre y Ortega, pues yo creo que está haciendo filosofía dominicana. Lo que tiene que cuidarse de que eso que está haciendo sea crítico, conceptual, general, pero el tema, no por ser concreto, tiene que dar necesariamente un discurso plástico o imaginativo. Dice, dejó en uno de sus diarios, dejó escrito Tolstoy, pinta bien tu aldea y habrás pintado el mundo. Yo creo que la labor del filósofo dominicano, si bien con conciencia plena de todos sus predecesores, porque eso es una ventaja que tienen los filósofos, probablemente lo que se sabe de biología, por ejemplo, Aristóteles, en la clasificación en la anatomía, en la clasificación de los animales, probablemente lo que él diga de anatomía le sirva poco, o de biología le sirva poco a un biólogo de hoy, pero a nosotros sí nos sirve lo que él dice en metafísica, o en retórica, o en el órgano. Entonces nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un gran patrimonio atrás, del que podemos servirnos, como dice Popper, en cualquier momento. La filosofía tiene la ventaja de que se puede valer de cualquier método en cualquier momento. De la dialéctica, lo mismo que de la mayéutica o de la duda metódica, en cualquier momento, pues eso es parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué tenemos que renunciar a eso? Ahora, ¿de qué es lo que tenemos que cuidar? Que al hacer nuestras cogitaciones, para tomarle el término prestado a Descartes, al hacer nuestras reflexiones, los resultados que emerjan sean argumentativos, generales, conceptuales y que resistan la prueba de la crítica. Pero si alguien se plantea temas dominicanos y los aborda de manera que pinte la totalidad de la cuestión, aunque sea un tema concreto, yo creo que está haciendo filosofía dominicana. Filosofía con tema dominicano, hecha por dominicanos, pero el resultado no tiene fronteras. Se supone que la filosofía tiene que poder dialogar, poder situarse de tú a tú con lo que han hecho los que hoy reconocemos como filósofos clásicos, desde Campanella o Kierkegaard a Platón, Descartes, Heidegger y Gianni Vattimo. ¿Hacia dónde va la República Dominicana de hoy? ¿Cómo te ve el presente y el futuro de la nación dominicana? Bueno, el presente de la República Dominicana yo lo veo con preocupación, profesor Morla. Y el porvenir, tanto más. Esto no quiere decir
no quiere decir que la República Dominicana vaya a la deriva. Yo creo que la situación actual de la República Dominicana es preocupante por varios motivos, pero hoy, por difícil, y es casi una expresión tomada de Duarte, por difícil que sea la situación de la patria, de la República Dominicana en el presente, yo creo que es mucho menos difícil que cuando teníamos instalada aquí la bota haitiana, de 1822 a 1844. Es mucho menos difícil que cuando tuvimos, por llamado de la casta gobernante de entonces, que cuando teníamos a los mariscales y coroneles y generales españoles de 1861 a 1865. Y es mucho menos difícil la situación de la República Dominicana de hoy que cuando teníamos la bota yanqui de 1916 a 1924. Y mucho menos difícil también que cuando teníamos de nuevo la bota gringa aquí en 1965. Hoy, por lo menos, tenemos alguna libertad de acción. Ahora, eso no puede llevarnos a bajar las alertas. ¿Por qué? Porque el porvenir de las naciones como la nuestra está puesto a prueba. Y yo creo que dependerá mucho si la República Dominicana viene a menos o se eterniza de la responsabilidad de los intelectuales, de los académicos, de las fuerzas conscientes de nuestro país. Porque la verdad que en los políticos sí que tengo yo muy poca esperanza. Muy poca esperanza. O sea, muy poca esperanza. Cuando uno piensa en la política que se hacía, que era política de derecha, era política tradicional, que se hacía cuando tú y yo éramos jóvenes, cuando usted y yo teníamos 20 años, y mira lo que pasa hoy, cuando uno incluso compara lo que son los últimos 60 años de la historia del país y los 60 años anteriores, uno encuentra motivos para preocuparse. Por ejemplo, profesor, el avance del dominio de las instituciones y la injerencia del imperio epocal. Hoy es prácticamente a la clara. Hoy no hay miramientos. Hoy nosotros tenemos firmando acuerdos de cielos abiertos. ¿Acaso no se sabe que eso es parte de nuestra frontera también? ¿Y qué decir de las fronteras marítimas? Estamos cediendo a Holanda y a Dinamarca parte de nuestro derecho marítimo, de nuestro mar. ¿Y qué decir de la frontera oeste? O sea, eso es para preocuparse. ¿Qué pensaría Duarte hoy? ¿Qué pensaría Luperón? ¿Qué pensaría Núñez de Cáceres? Estamos entregando el país. Y desde el punto de vista económico, mucha gente se queja de que se habla de Trujillo. Nosotros mal podríamos defender y asumir el discurso trujillista. Ahora, ¿qué hicieron Báez y Santana y Ulises Heró en la segunda mitad del siglo XIX? Entregar las finanzas del país, y fruto de eso es la Convención de 1907. La negociación con el improvement, y fruto de eso es la presión porque pusiéramos un intendente económico a manejarnos las finanzas en el gobierno de Francisco Enríquez y Carvajal. Entonces, no es significativo que en octubre del 47 pagaran la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda que veníamos arrastrando desde Lilis y Moncáceres y Báez del siglo XIX. ¿Y hoy qué estamos haciendo, profesor? Hoy estamos otra vez entregando la finanza, cogiendo préstamos de una manera irresponsable, cogiendo préstamos para todo.
Aquí hay gobiernos que hicieron presas con ahorro interno y que construyeron plazas de la cultura. A uno le duele tener que reconocerlo, pero en que es que son superiores. Los que no quieren que mencionemos eso. ¿Y por qué yo tengo que renunciar a trozos enteros de la historia de mi país? No. Yo soy dominicano con todos los males y defectos de quienes me precedieron, y con todo, yo lo asumo todo. Tan pronto uno habla de la frontera física, quieren decir que, que eso es racismo. ¿Qué racismo de dónde? ¿Cuál racismo? Eso es un ad hominem. Ustedes que han estudiado lógica saben lo que es un ad hominem. Cuando te evaden el argumento porque no hay manera de responderlo y entonces te atacan a ti, que tú eres racista. ¿Pero racista de dónde? ¿Dónde está el racismo dominicano? No quiere decir que no haya alguien que sea racista. Puede ser. Yo no lo descarto. Como aquí puede haber alguien que sea pronazi o alguien que sea comunista, sí. Pero ¿racismo de dónde? ¿Cuál racismo? ¿Cuál es la institución aquí que impide que alguien en función de su color sea parte de ella? ¿Quién es que tiene el miramiento de dejar fuera de la universidad o de los beneficios del Estado a alguien porque tenga tal o cual tintura de la piel? O sea, ¿qué cosas son esas? Pero todo eso se usa para descalificar a quien quiere defender este patrimonio intangible que hemos heredado de nuestros antecesores. Y es una irresponsabilidad entregarlo. Entregarlo desde el cielo hasta el fondo de los mares y desde Cabo Engaño hasta el punto más alejado de la frontera terrestre dominicana. Que no solo hay fronteras terrestres, hay fronteras culturales, fronteras marítimas y fronteras aéreas también. Entonces, yo, profesor, modestísimamente, creo que no podemos dejar estos temas de lado porque en nuestros ojos están mal gastando, mal administrando, están entregando esto que recibimos. Y yo me digo, ¿y si los dominicanos perdemos por una vía o por otra este espacio vital que tenemos gracias al sacrificio de mucha gente, de ayer y de hoy? ¿A dónde vamos a ir a parar? O sea, los que hemos vivido fuera sabemos lo que es vivir sin patria. Hay una suerte de camaradería entre un ser humano y la tierra en que ha nacido. Que sirva esta oportunidad para llamar a la conciencia a los líderes religiosos, a los profesores de la enseñanza básica, de la enseñanza preuniversitaria, a los padres de familia, para que no dejen que esta rosa roja que tenemos entre las manos estalle y se haga añicos en manos de esta generación. O sea, y los jóvenes que no se conviertan en ciudadanos del mundo, que nadie es ciudadano del mundo. Eso es una superchería. Yo no soy ciudadano del mundo de la misma manera que yo no habito en la República Dominicana. Yo habito en un espacio bien concreto, que es acaso un rincón de la casa que comparto con mi señora. Ese pedacito, y así pasa con el mundo. O sea, ese discurso globalista de que no hay bandera, usted es un ciudadano del mundo, es muy cómodo, pero tú te das cuenta de que tú no eres un ciudadano del mundo tan pronto como que tienes que salir del aeropuerto, o tan pronto como llegas a otro país. Tienes que presentar tu permiso. ¿Y qué es lo que tiene de malo que nosotros le pidamos permiso a todo el que quiere venir aquí? Que muestre que tiene un permiso de las autoridades, amén de la manera irresponsable con que aquí se manejan los consulados. O sea, en un año
en Haití, los consulados dominicanos el año pasado concedieron 337,000 visas. O sea, caramba, y hay tanta gente que califica para tener visa aquí. Peor aún, los europeos y los norteamericanos y canadienses entran aquí sin visa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que es tiempo de repensar y reasumir nuestra condición de dominicanos. O yo puedo ser algo diferente que no sea dominicano. O sea, yo tengo otra posibilidad. Yo podría, o los hijos míos podrían ser otro. Usted puede ser ciudadano legal, pero el día que perdamos esto, sabemos lo que es flotar en un espacio vacío. Bueno, profesor, su discurso plantea la necesidad de que hay que repensar y relanzar el proyecto nacional. Su discurso es un reconocimiento profundo de que el proyecto nacional está en crisis. Lo que yo me pregunto, profesor, ¿y nuestros políticos que consumen tanto dinero, que cogen tanto dinero prestado, que consumen tramos enteros del presupuesto nacional? ¿Qué es lo que están pensando? Y los académicos, y los intelectuales, la conciencia crítica, y los padres de familia, ¿a quién le estamos dejando la responsabilidad de retomar la cuestión de nuestro país? O sea, ¿y por qué otros sí pueden defender su territorio y su derecho a ser y permanecer y nosotros no? O sea, ¿por qué se ve como malo? Hay un episodio elocuente per se. Hubo un joven topógrafo que cruzó unos metros al territorio haitiano y fue maltratado y le exigieron explicación que por qué él había, y esto me parece completamente correcto. Y si usted o yo vamos a España, aún con nuestra visa, o a Estados Unidos, y nos dicen, allá mismo un funcionario de migración te dice, no, usted no puede entrar aquí. Claro, con todo derecho. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener una política de puertas abiertas? ¿Y por qué tenemos que comportarnos de manera irresponsable ante tanta gente que ha aportado su vida, su tranquilidad, que ha descuidado su familia, que ha aportado sus bienes para que los dominicanos tuviéramos por lo menos esta esquinita en el mundo? Pues, yo creo que es tiempo de que se relance, de que volvamos a preguntarnos si tiene sentido o no volver a Duarte y leer a Duarte. Ese es el tipo de profesional que emerge, que egresa de esta carrera, porque eso no lo estudiamos tú y yo en el doctorado, sino aquí el estudiante de filosofía sale con conciencia plena y sensibilidad de lo que es su país y de su responsabilidad. ¿Y qué papel puede desempeñar la filosofía en la reorientación del proyecto nacional y la comprensión del mundo de hoy para relanzar el proyecto nacional dominicano? Bueno, yo creo que al filósofo, dice Edmund Husserl, en La crisis de las ciencias europeas, dice él que el filósofo, cuando hace bien su trabajo, opera como un funcionario de la humanidad. Y yo creo que la labor de nosotros es esa, hacer de funcionario de esta forma concreta de humanidad que es la dominicanidad. Y la labor nuestra es básicamente esa, la de ser conciencia crítica de nuestra sociedad. Ser conciencia crítica, ser luz donde quiera que estemos. Y ya lo dijo el padre de la patria. Dice, óigame, la política no es una especulación. La política es la ciencia más pura y más digna de ocupar las inteligencias nobles después de la filosofía. ¿Qué pasa con el intelectual latinoamericano, profesor Morla, profesor Silverio? Que el intelectual latinoamericano, digamos que resulta a la postre afectado de una maldición. Si usted es profesor en una universidad alemana
o en una universidad belga o inglesa, usted puede dedicarse 20 años a estudiar la teoría crítica de la comunicación y a los 20 años usted publica 2 volúmenes. Y usted revoluciona ese campo, descubre muchísimo. Pero el intelectual latinoamericano se ve forzado a intervenir en los asuntos de la polis, igual que el Platón de la República y el Sócrates de la apología. O sea, usted no puede permanecer indiferente mientras arde la ciudad. Usted no puede encerrarse nada más que en su cripta a pensar el cosmos mientras se pone precio al porvenir de la polis, porque luego ¿de qué servirán todas sus reflexiones? O sea, nuestros intelectuales, así pasó con Pedro Enrique Sureña, pasó con Rómulo Gallegos, así pasó con Salazar Bondi, así pasó con José Martí, así pasó con José Enrique Rodó, así pasó con Juan Bosch. Juan Bosch es un gran intelectual, creo que incluso Balaguer podría uno. Así pasó con Américo Lugo, así pasó con Más Enrique Sureña. O sea, el intelectual dominicano, ante el deslave político, tiene que dar un paso al frente y por lo menos dejar oír su voz. Yo creo que y es otra de las razones por las que hay que pensar que la UAS ha cumplido su papel. Yo creo que las clases no tienen que ser exclusivamente de química orgánica o de física teórica o de historia de la filosofía moderna. Yo creo que hay que buscar la manera también de que el buen profesor devenga también formador y de alguna manera tocar estos temas. Y yo creo que la familia también tiene una responsabilidad. ¿Qué usted quiere? ¿Usted quiere tener un hijo universal al que no le importe su himno y su bandera y la cultura y la lengua que hablemos? Bueno, pues bienvenido sea que como se está planteando ahora desde el Estado de manera irresponsable, que se enseñe inglés desde los primeros cursos para que los muchachos no aprendan ni a hablar inglés ni a hablar español y anden perdidos desde el inicio. Que se siga expoliando las humanidades, arriando las humanidades de las escuelas, como ahora que se quiere que todos los liceos se conviertan en politécnicos. Ese es el nuevo gran proyecto del gobierno actual. Politécnicos, es decir, que los muchachos aprendan a bregar con tornillos y con martillos y a tornear madera y a ensamblar televisores. Eso es perfecto. Y que demos origen a un ciudadano sin alma, sin espíritu, sin sentido de la responsabilidad, sin visión de futuro, para que avancemos rápido a la conversión de la República Dominicana en una gran factoría. Muy bien. Yo creo que la labor del pensador, del padre de familia, del estudiante universitario, del académico, es hacer conciencia. Y de la mano de la conciencia, también no descuidar los contenidos. Muy bien. Bueno, doctor Arbelo, para ir concluyendo, quiero hacerle algunas preguntas para que usted la conteste brevemente. Están referidas a conexiones y relaciones. La relación entre filosofía y sociedad. Bueno, dicen que la filosofía no cuece pan, pero sin sociedad, sin filosofía, la sociedad es como un librero sin libros, como un cuerpo sin alma. La filosofía afina la sensibilidad, afina el intelecto y contribuye a la convivencia. Muy bien. La relación entre filosofía y religión. Filosofía y religión tienen un mismo origen, una misma fuente, y tienen temas comunes, muy comunes, pero
se separan en el modo de abordarlos y en el tipo de resultado en que desembocan. Por ejemplo, mucha gente tiene la pasión de la lucha contra la divinidad, pero en filosofía eso no es un problema. En filosofía, los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomás, Descartes, no dejan fuera la divinidad, aunque tampoco asumen la divinidad desde un punto de vista hierático o dogmático, lo cual lleva a veces a incomprensiones. Así también hay filósofos para los que eso no es un tema, como Ortega, por ejemplo. ¿Cómo usted ve la relación entre los filósofos y el poder? Bueno, los filósofos casi siempre entran en conflicto con el poder, porque el poder es la manipulación y el dominio. Y en el caso específico de la República Dominicana, el poder yo lo veo como signo de entrega de lo que queda de este país, de esta nación, de este Estado nacional, a intereses foráneos, extraños a las esencias de las dominicanidades. El poder se aviene bien con la filosofía mientras la filosofía está metida en los claustros. Pero tan pronto la filosofía se adueña de las calles, la filosofía sale de las aulas, entra en conflicto con el poder. Y eso se puede incluso documentar históricamente. O sea, Kant no tuvo problemas mientras comenzó a saludar la Ilustración. Tan pronto la Ilustración salió a la calle, terminó chocando con la monarquía. Si Sócrates se hubiera quedado en su claustro, como Epicuro, por ejemplo, probablemente no termina tomando la cicuta. Entonces, yo creo que la filosofía es signo de conciencia crítica y conceptual, y el poder lo que busca es, mientras que la filosofía busca liberación, libertad, ejercicio pleno del criterio, el poder con lo que sueña es con el pensamiento único, con ponernos a todos a caminar en un mismo sentido como ovejas y a pensar de una misma manera. ¿Y cómo usted cree que podemos incidir los filósofos dominicanos en el ideal educativo de la nación dominicana? Bueno, yo creo que ahí convendría hacer un llamado a la responsabilidad profesional, porque mire usted, profesor, que tanto en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como en el Ministerio de Educación Pública o Educación Preuniversitaria, hay muchos de los profesionales de la filosofía dominicana sirviendo. Yo creo que de lo que se trata es de dar un paso al lado y de plantear lo que hay que plantear. No necesariamente hay que estar en un puesto de dirección, sino asumir el rol que como filósofos nos corresponde, que es un rol a la vez performativo, que sería como preguntarnos qué tipo de ciudadanos necesitamos dentro de 20 o 50 años para que la República Dominicana no solo siga siendo lo que es, sino que avance hacia mejor. Y también desde el punto de vista ético, de llegar a ser lo que tenemos que ser, y aún en los espacios en que tengamos, los espacios en que operemos, ser luz, decir lo que hay que decir. Los filósofos nuestros están diseminados. Muchos colegas nuestros están en esos dos ministerios y ocupando puestos de principalía. La cuestión es preguntarse si están haciendo lo que tienen que hacer o cualquier cosa. La verdad de la vida consiste, dice Ortega, en hacer lo que hay que hacer, no cualquier cosa. Muy bien, gracias. Bueno, agradecerle al profesor Alejandro Urbero por esta entrevista, que creo que cumple las expectativas que tiene
La dirección, encabezada por el maestro Elogio Silverio, dentro de y en el contexto de este programa del Archivo de la Voz. Le voy a pasar la palabra al señor director por si tiene alguna inquietud que expresar. Muy bien, como siempre, al final yo digo algunas palabras. En este caso, en el caso del profesor Albelo, no hay tantas palabras que decir porque él es realmente el equipo del Archivo de la Voz. La primera palabra se la voy a decir al profesor Morla. Yo creo que la entrevista que usted ha realizado sobrepasó las expectativas que personalmente teníamos de lo que iba a surgir. O sea que usted ha hecho un excelente trabajo como entrevistador, no ya como amigo, sino que asumió el puesto el rol específico de entrevistador y ha salido un excelente Archivo de la Voz, muy importante. De hecho, el profesor Albelo, hay algo que siempre le digo, usted se lo dijo también, él mismo no tiene conciencia, a veces yo creo que es que se hace el loco, el tonto de la figura que es, o sea, de la figura en términos intelectuales, de la gran cosa que es. O sea, el profesor es realmente una especie de oráculo ya entre nosotros y tiene seguidores de su pensamiento, dentro de los cuales yo creo que soy el primero. O sea, yo leo todo lo que usted dice, yo lo leo, yo lo leo, o sea, y lo leo con atención. Bueno, precisamente le puedo decir que anoche terminé como a las 3 de la mañana corrigiendo la transcripción de su participación en el segundo curso de Filosofía de Verano 2024, precisamente sobre la religión como frontera identitaria. El profesor Albelo siempre su pensamiento confluye al mismo asunto de la identidad y eso, y yo creo que también es un punto que nos ha unido también, claro, nos ha unido desde que nos conocemos. Sí. Y debo felicitarlo a ustedes dos porque sé que el pensamiento de ustedes, tanto del profesor Morla como del profesor Albelo, no necesariamente confluyen en las mismas conclusiones, pero se respetan y son amigos y eso es muy valioso. Es importante en filosofía. Entonces, ¿qué debo decir ya al final para el profesor Albelo? De que esta es la tercera temporada del Archivo de la Voz y pretendo que sea la última también. Con esta debemos cerrar, en este semestre debemos cerrar el capítulo de Archivo de la Voz, por lo menos en nuestra gestión, y dedicarnos a hacer lo que hay que hacer para el porvenir, para el presente y el porvenir. Tenemos tarea muy importante, que es el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, en este caso con un tema muy específico. Pensar en español, apuesta por la identidad dominicana. Es un temazo, es un tema que realmente convoca, es un tema que va a traer, que ya inició los debates. Estuve revisando los videos de las mesas y ya ahí el Congreso prendió. O sea, ya hay posturas encontradas de un lado y de otro, y yo creo que será un gran Congreso. Y aprovecho para decirle al profesor Morla, ya que él está ahí, que lo que ahora estamos haciendo en la Escuela de Filosofía, real y efectivamente, fue lo que vimos cuando éramos estudiantes, cuando usted era director. Y posiblemente vimos cuando Julio también fue, pero básicamente lo que usted hizo. Usted posiblemente todavía, porque nadie se lo ha dicho así de esa manera, no tiene conciencia de lo trascendente que fue su gestión para la filosofía en República Dominicana o la filosofía dominicana y para la universidad, incluso para la universidad. Usted fue que comenzó con que concurso, licenciatura en el área. Eso no estaba antes de usted.
en la universidad entera hoy. No, yo tuve muchísimos problemas con Mediberto. Sí. Me decían, Morla, tú no vas a poder lograr eso, de que todo el que entra ya sea filósofo. Pues eso lo tienen Y todas no las estamos escuelas. trabajando. Todas las escuelas de la universidad. Sí, Todas las escuelas sí. profesor, Oye. tienen. Él me lo decía, Ediberto. Pues Y yo, eso- no, yo estoy trabajando hasta donde llegue, rector. Yo le estoy echando proyectos adelante y estamos caminando por ahí. Cada rato me lo decía. No, pues eso se ha hecho una realidad y es un logro que ha producido un cambio, yo creo que cualitativo, y lo cual significa un salto importante. Entonces, yo aquí termino. Agradecerle al profesor Albelo por el trabajo que ha hecho en el Archivo de la Voz y por brindarnos este Archivo de la Voz, que yo creo que mejor no pudo quedar.